Un cordial saludo para todos ustedes, amados hermanos, amigos. Dios les bendiga, que Dios les guarde. Vamos a hablar un tema en el día de hoy que nos compete a todos en la vida. Necesitamos orar. Y quiero que nos enfoquemos en este tema y veamos qué nos dice la palabra de Dios allá en Lucas capítulo 22, versículos 39 hasta el 46. Dice así la palabra de Dios: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El Señor nos bendiga con su palabra. Qué interesante es orar. Qué interesante es que necesitamos mantenernos en comunicación con Dios a través de la oración. Fíjense lo que nos dice el pastor Ralph Méndez en una de sus predicaciones: la oración es un privilegio muy grande y sagrado, además de un deber y una obligación imperativa, muy imperativa, por lo cual debemos cumplirla. Pero la oración es más que un privilegio, más que un deber. La oración es una necesidad. Así como necesitamos comer, así como necesitamos el aire para respirar, la oración es una necesidad para el cristiano. Yo quiero que nos enfoquemos en varios aspectos de este tema a la luz de la palabra de Dios. Y en primer lugar, necesitamos orar porque es una demanda del Señor, según lo vemos en el versículo 39 y 40. Jesús se dirige hacia el monte de los olivos para orar como acostumbraba a hacerlo. Ya era una costumbre, ya era algo habitual en él. Vamos a ver más adelante que él se levantaba muy temprano en la mañana, pero estaba en el monte de los olivos y necesitaba tener un tiempo a solas con Dios. Él se lleva a sus discípulos, a varios de ellos, y les dice: espérenme aquí, que voy al monte, voy a orar allá a aquel lado, pero oren también ustedes. O sea, no los deja durmiendo, no los deja jugando, sino que los deja con una tarea encomendada. Y les dice: quédense ustedes orando. Ya era una costumbre del Señor hacerlo, como dice en Juan 18:2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos, ya conocían el lugar. Entonces era importante para el Señor, es una demanda de Dios para cada uno de nosotros. Allí mismo Jesús le dice a sus discípulos que debían estar en oración para que no se dieran a la tentación. Qué importantes son las palabras del Señor. Es para no ceder a la tentación. Jesucristo sabía lo que les venía. Ya sabía lo que le estaba preparado. Él conocía perfectamente lo que iba a sufrir en ese momento. Por lo tanto, le dice a sus discípulos: quédense orando para que no cedan a la tentación del miedo, a la tentación del espanto, a la tentación de no tomar decisiones equivocadas o de tomar decisiones equivocadas, a la tentación que ofrecía el mundo de apartarlos del Creador, a la tentación que estaba sufriendo el Señor también de no poder consumar el sacrificio que Él tenía preparado. Dios, Jesucristo, le estaba diciendo: no caigan en la tentación. Necesitamos orar para no ser vencidos por las tentaciones de este mundo. Efesios 6:18 nos dice: no dejen ustedes de orar. Es una orden, es una plegaria del apóstol Pablo para cada uno de nosotros. No dejen ustedes de orar. Rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo
el pueblo santo. Es importante que nosotros podamos orar constantemente y estar apegados de Dios. Ojo, no como un amuleto, sino como una necesidad de nuestras vidas, como la necesidad de respirar, para que no seamos vencidos por las tentaciones del mundo. Necesitamos orar para no ser vencidos por el maligno. 1 Pedro 5:8 nos dice: sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. El enemigo está buscando a quien puede hacerle daño. Aquellos que se descuidan de la iglesia, se descuidan de no congregarse, aquellos que no quieren leer la palabra de Dios, aquellos que no quieren orar, son presa fácil del enemigo. No debemos dejarle lugar a él. No debemos dejarle las puertas, ni siquiera una brecha muy pequeña, porque por allí se va a colar y nos puede hacer mucho daño. Efesios 6, 26 y 27 nos dice: si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. Amados, necesitamos orar, porque la demanda del Señor no se debe hacer esperar. Es algo que nosotros debemos hacer cada día con temor y temblor. No debemos dejar esperando al Señor. Si le prometemos: Señor, yo quiero orar, yo quiero tener un tiempo a solas contigo, despiértame en la mañana, no dejemos esperando al Señor. Fíjense lo que nos dice Charles Spurgeon en una de sus célebres frases o célebres párrafos que dijo en uno de sus discursos, sus sermones, en el Tabernáculo de Londres: debemos orar cuando tenemos el deseo de orar, porque sería pecado desperdiciar tan buena oportunidad. Debemos orar cuando no tenemos el deseo de orar, porque sería peligroso quedarse en tan insalubre condición. Debemos orar al Señor. Es una demanda que no puede esperar. Por eso nosotros entendemos que en segundo lugar necesitamos orar, pues Jesús nos dio el ejemplo. Antes de comenzar su ministerio, Él pasó tiempo en oración. Mateo 4:2 nos dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué hizo en ese tiempo de ayuno? ¿Acaso se puso a jugar PlayStation? ¿Acaso el Señor salió de compras? ¿Acaso el Señor estaba en un centro comercial o estaba en la playa? No. El Señor pasó 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio, lo pasó en oración. Antes de escoger a sus discípulos también oró. Fíjense lo que nos dice Lucas 6 del 12 y 13. Y pasó la noche orando a Dios, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús tenía que tomar una decisión trascendental, una decisión que tendría proporciones bíblicas, una decisión en la cual ameritaba mucho tiempo para orar al Padre Celestial. Iba a escoger a aquellos quienes les iban a seguir, aquellos que se encargarían después de llevar un mensaje, el mensaje que hoy tenemos tú y yo en nuestras manos. Ese mensaje escrito en el Evangelio lo llevarían a aquellos hombres que Jesús escogería. Él tenía que escoger no a los mejores, no a los más preparados, no a los profesionales, sino a aquellos que tenían la actitud y la aptitud para ser llamados apóstoles del Señor. Además, después de hacer el bien y después de alimentar a muchas personas, Jesús también oraba. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Y si ustedes lo pueden corroborar y ver el contexto en Mateo capítulo 14 versículo 23, van a ver que antes ya Jesús había alimentado a una multitud. Además, Jesús oró aún estando en la cruz. En la cruz que estaba colgado y padeciendo por nuestra causa, en la cruz sufriendo los más cruentos castigos, allí el Señor tuvo tiempo para orar. Obviamente estaba pidiendo, era un clamor agónico al Dios y Padre Celestial, que lo ayudara, que por qué lo había dejado solo. Estaba orando y estaba clamando a Dios. Jesús nos da ese ejemplo. Jesús nos da ese ejemplo de que podemos nosotros tener
no tiempos de oración, sino tener una vida de oración. Necesitamos orar, pues Jesús nos da el ejemplo de la prioridad. La oración debe ser una prioridad en mi vida. No debe ser algo que está sujeto a mi agenda del día y dependiendo de lo que haga en el día yo oro. Si tengo tiempo yo voy a orar. No debe ser lo primero que yo debo hacer en el día. Debe ser una prioridad estar en constante comunión con el Señor. Debe ser una prioridad en mi vida orarle a Él. Fíjese lo que les dije hace rato. Marcos 1:35, y levantándose muy temprano, siendo aún oscuro, oraba al Señor. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Él? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a nuestro Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos en oración con Él? Nuestra vida espiritual se alimenta o enflaquece o se debilita si oramos o no oramos a Dios. Y no solamente una oración de pedir y pedir y pedir como a veces hacemos. A veces solemos y caemos en esa situación de pedir, pedir, pedir. Porque la Biblia dice, pastor, pedir y se os dará. Yo debo pedir. Sí, sí es verdad. Clama a mí, yo te responderé. Sí es verdad. Pero la oración debe estar aderezada de reconocer su grandeza y su poder. Jesucristo nos da ese ejemplo. Jesucristo nos da esos ejemplos de que Él pasaba tiempos con Dios. Proverbios 15:8 nos dice: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. A Dios le agrada que usted y yo conversemos con Él. A Él le agrada tanto que sus hijos podamos conversar a diario con Él, pero una conversación, no un monólogo, una conversación que sea amena. Una conversación que sea: Señor, gracias porque tú eres mi Padre Celestial, porque no me has dejado solo. A veces pensamos que Dios nos ha dejado solo en esta situación. A veces pensamos que Dios se fue y nos olvidó. Dios no nos ha olvidado. Es por eso que debemos pasar tiempo con Él. Es por eso que debemos pasar tiempo a solas con el Señor. Necesitamos orar porque Jesús nos dio el ejemplo que la oración es insustituible. La oración no puede ser sustituida por nadie y ni por nada. El tiempo no puede robarnos la oración. Las preocupaciones no pueden robarnos el tiempo de oración. Las circunstancias no pueden robarnos el tiempo de oración. Hoy en nuestro sistema muy globalizado se habla mucho de los sustitutos funcionales, aquellos elementos que pueden estar en lugar de otro sin afectar mucho la función de estos. Hablamos de que se puede sustituir el agua por las bebidas energéticas. Y así podemos hablar de miles de cosas, de los sustitutos funcionales de la política, los sustitutos funcionales de la sociedad, los sustitutos funcionales aún de la religión. Hay otros sustitutos funcionales de la religión en cuanto a la adoración. Vamos a adorar esta cosa que se parece a Dios, habla como Dios, como los sustitutos funcionales que utilizó el pueblo de Israel cuando Moisés no bajaba del Sinaí y adoraron aquel becerro de oro porque Moisés no bajaba. Eso era un sustituto funcional, pero no era tan funcional porque no les resultó. Y muchas veces queremos nosotros poner a otras cosas en lugar de Dios. ¿Qué puede sustituir a la oración? Nada, absolutamente nada puede sustituir a la oración. Recuerden lo que leímos hace rato en Marcos 1:35. Él se levantaba muy temprano para orar. Su tiempo de oración no fue sustituido por nada. Jesucristo se levantaba muy temprano, siendo aún oscuro. Estamos hablando que Jesucristo, cuando dice que siendo muy oscuro, esa palabra nos está diciendo que era muy de madrugada. Quizás eran las 4 de la mañana o 3 de la mañana, probablemente. Era muy oscuro. Él pudo haberse quedado dormido. Él pudo haber dicho: unos 5 minuticos más, Dios, como a veces le decimos nosotros al Señor. Dame 5 minuticos más, Padre, porque estoy un poco cansado.
O quiero dormir un poquito más. Está haciendo frío, Señor. Dame 5 minuticos. Dios quiere que nuestro tiempo sea para Él. Porque recuerde que no se trata de mí. Él no va a estar esperando por mí. Él no puede estar esperando por mí. Él te necesita a ti y a mí. Y Él nos ama. Por eso nos pide ese tiempo. No puede ser sustituido por nada ni por nadie. Nosotros podemos leer los mejores libros. Podemos ir a los mejores conciertos. Podemos ir a la iglesia más sofisticada. Pero si no hay oración, hermanos, no me sirve de nada. Yo no puedo sustituir a la oración solo con un libro que me parece bueno. Ojo, no estoy diciendo que no leamos libros. Lo que estoy diciendo es que ese libro no puede sustituir tu tiempo de oración. Ese libro tiene que ir acompañado de la palabra de Dios. Si no hay un acompañamiento en oración, de nada me ha servido. Nada puede sustituir a la oración. Y en último lugar, necesitamos orar para ser fortalecidos según el versículo 43. Jesús estaba en el fragor de una lucha intensa y agónica como humano que era. Porque Él sabía que estaba a punto de morir, sabía que iba a ser entregado, conocía perfectamente el sufrimiento y el dolor que padecería por tu causa y por mi causa. No solamente el castigo físico, sino el peso espiritual que eso conllevaba, es decir, el pecado de toda la humanidad sobre sus espaldas. Él conocía perfectamente eso. Estaba viviendo un cuadro de estrés muy intenso, muy elevado. Era tan elevado que dicen las Escrituras que como gotas de sangre corrían y caían al suelo, al piso. Eso es lo que se llama en la medicina como hematoidrosis, que se atribuye a estados muy intensos de estrés, que los vasos se rompen y se ligan con la glándula sudorípara, provocando una sudoración, lo cual la sangre se mezcla con el sudor y caen como gotas de sangre, literalmente. Así era el estrés que tenía el Señor por lo que iba a padecer, que tenía miedo. Él necesitaba ser fortalecido. Nos dice la Escritura que un ángel vino a él para fortalecerle. Cuando nosotros oramos a Dios, Él envía a sus ángeles. En ese momento tan intenso y doloroso, la ayuda de Dios se hizo presente. Dios envió un ángel para que estuviera con el Señor. Dios envió un ángel para que pudiera fortalecerle, porque necesitaba la fortaleza del Padre Celestial. Necesitamos orar para recibir la ayuda del cielo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Salmo 121:1? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Allí está mi ayuda. Pero ¿cómo voy a hacer? En oración yo me puedo acercar al Señor. A través de su palabra yo me puedo acercar al Señor. Es allí donde yo debo acercarme a Él. En la oración encontramos el respaldo de Dios en todo momento. Como dice el Salmo 27, estos confían en sus carros de guerra, aquellos en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre de nuestro Señor, nuestro Dios. Tú y yo confiamos en Dios y debemos cada día confiar en Dios, y a través de la oración nosotros podemos llegar a su presencia. Hay una puerta franca, hay una puerta abierta para ti y a mí las 24 horas del día para que nos acerquemos al Padre Celestial. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, y a su lado está para librarlos, nos dice el Salmo 34:7. Necesitamos orar para que la gloria de Dios se manifieste. Se apareció el ángel del cielo para fortalecerle. Es decir, que la gloria de Dios estaba allí presente. El ángel del Señor estaba allí para cuidarle. Dios manifiesta su gloria cuando clamamos a Él. No estamos solos. Dios no nos ha desamparado. Tenemos a Dios a nuestro lado, a su Espíritu Santo que quedó con nosotros aquí en la tierra.
Y tenemos al Hijo que intercede por nosotros y a sus ángeles que acampan alrededor de los que le temen y los defienden. No podemos dudar que Dios envió al ángel para darle la fortaleza. Si lo hizo con Dios, si lo hizo con Jesucristo, también lo puede hacer contigo y conmigo. Si lo hizo una vez, lo podrá hacer otra vez. Y necesitamos orar para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Necesitamos orar para que esa gloria de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Cuando oramos en espíritu y en la voluntad de Dios, su gloria se manifiesta de una manera extraordinaria. Cuando oramos realmente fervientes con un corazón entendido de Dios, su gloria se manifiesta. Y termino diciendo en Efesios capítulo 6, 18 al 20, oren en el espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Amados hermanos, sencillamente necesitamos orar. Dios quiere que nos acerquemos a Él. ¿Creen ustedes que todas estas cosas que están sucediendo en el día de hoy es una casualidad de la vida? ¿Creen ustedes que la pandemia es algo fortuito? Dios tiene el control de todas las cosas, nunca lo ha perdido. Por alguna razón, Dios ha permitido todas estas cosas. Por alguna razón, Dios ha permitido que esto pase. Por eso, en oración vamos a pedirle, Señor, ayúdame a entender lo que tú quieres que yo entienda. Ayúdame a aprender lo que tú quieres que yo aprenda. Y busquemos de la presencia del Señor. Que tengas una bendecida semana y que Dios te guíe y que Dios te guarde. Vamos a orarle al Señor. Padre Celestial, en tus manos está mi vida. En tus manos está todo lo que soy. En tus manos, Señor, está mi país. En tus manos está mi familia. Pero yo quiero hoy, Señor, hacer un compromiso contigo de tener una vida de oración más que tiempos de oración. Permíteme, Padre Celestial, apartar tiempo. Si es en la madrugada, si es a mediodía, si es en la tarde, si es en la noche, ayúdame a apartar un tiempo para orar a ti y tener ese encuentro real y personal contigo día a día. Que ese encuentro me nutra y que ese encuentro, más que un monólogo, sea una conversación entre tú y yo, franca, personal y abierta. Gracias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. Un fuerte abrazo.